Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad queremos conversar sobre Fabla Salvaje, una novela psicológica de César Vallejo que, a pesar del tiempo transcurrido de su publicación, continúa planteando reflexiones que mantienen una gran vigencia. Hola Rosmary, así es. Mientras desarrollábamos nuestro ensayo, hubo una gran pregunta que orientó todo nuestro análisis y que de alguna manera también da sentido a esta conversación. La gran interrogante es, ¿puede afirmarse que en Fabla Salvaje la destrucción del matrimonio de Balta y Adelaida es causada por fuerzas sobrenaturales y supersticiones? ¿O en realidad surge de los celos, la obsesión y el deterioro psicológico del protagonista? Ese interrogante nos llevó a revisar con mayor profundidad el comportamiento de Balta y la forma en que evoluciona a lo largo de la novela. Después del análisis, coincidimos en que el verdadero conflicto no radica únicamente en los pensamientos supersticiosos, sino en el progresivo deterioro de su estabilidad emocional. Precisamente por ello, en nuestro ensayo defendemos la siguiente tesis. En la novela psicológica Fabla Salvaje, César Vallejo expone cómo las creencias supersticiosas y el deterioro emocional alteran progresivamente la percepción de la realidad, provocando el deterioro psicológico del protagonista y la destrucción del vínculo familiar hasta desembocar en una tragedia inevitable. Consideramos que esta idea constituye el eje de nuestro video porque responde a la problemática que planteamos desde el inicio y al mismo tiempo permite comprender el desarrollo completo de la obra. A partir de esta tesis, es posible explicar cómo se origina el conflicto, cómo evolucionan las acciones del protagonista y cuáles son las consecuencias de sus decisiones. Además, creemos que esta reflexión trasciende el contexto de la novela. Actualmente, temas como lo que es la salud mental, los celos, la desconfianza y las creencias irracionales siguen estando presentes en la sociedad. Por esta razón, organizamos nuestro análisis en torno a tres argumentos: el conflicto entre la superstición y la realidad, el delirio como manifestación del deterioro psicológico y finalmente la destrucción del vínculo matrimonial. Estos aspectos nos permitirán comprender por qué el pensamiento de César Vallejo continúa siendo vigente. Ahora que hemos planteado la problemática principal de Fabla Salvaje, queremos profundizar en la transformación del Balta y en cómo César Vallejo construye un personaje que poco a poco pierde estabilidad frente a sus propios pensamientos y temores. Para ello, vamos a analizar los momentos más importantes de la obra. Para comenzar, encontramos el conflicto entre la superstición y la realidad. En la historia, Balta empieza a experimentar situaciones que interpreta como señales extrañas, lo que genera en él una sensación constante de inseguridad. Sin embargo, el punto más importante no es comprobar si estos hechos son sobrenaturales o no, sino comprender cómo afectan la mente del protagonista. La obra nos muestra que el verdadero conflicto aparece cuando Balta comienza a dejarse dominar por sus propias interpretaciones y temores. Exactamente, Jerry. Y esto nos lleva al segundo aspecto de nuestro análisis, el deterioro como manifestación del deterioro del personaje, el deterioro psicológico que él tenía. A medida que avanza la novela, las dudas de Balta aumentan y empieza a convertirse en pensamientos obsesivos por completo. Lo que inicialmente parecía una simple sospecha termina afectando su manera de observar el mundo por completo. Balta comienza a construir una realidad basada en sus inseguridades, alejándose cada vez más de una percepción objetiva de los acontecimientos y se aleja de su familia. Además, este deterioro no solo afecta al protagonista, sino también a las personas que lo rodean. Esto se refleja principalmente en su relación con Adelaida, ya que los celos y la desconfianza provocan una ruptura progresiva dentro del matrimonio. Lo que antes era un espacio de tranquilidad se transforma en un ambiente marcado por la tensión y el sufrimiento. De esta manera, Vallejo evidencia cómo los conflictos internos de una persona pueden terminar afectando sus vínculos más importantes. Para relacionar esta problemática con nuestra realidad actual, hacemos una entrevista en la que buscamos conocer cómo temas como la salud mental, los celos y la dificultad para manejar las emociones continúan presentes en la sociedad. El día de hoy nos encontramos con Mikey, él es estudiante de la carrera de psicología y nos va a poder ayudar a contestar la siguiente pregunta, ¿no? César Vallejo escribió Fabla Salvaje en el año 1923. En este caso, ¿usted cree que la falta de atención a la salud mental y estos delirios que el personaje tenía siguen vigentes en la actualidad? Claro que sí, sobre todo porque nuestra cultura de ahora está siendo inmersa con las nuevas tecnologías y también los medios de comunicación. Lo que mucho propagan es
perder nuestra identidad. Y no necesariamente es que sea malo eso, pero no estamos viendo nuestra realidad. Y muchas veces tenemos muy cerca las postas, los centros médicos. Entonces, si nosotros no aprendemos a valorar lo que está cerca, eso conlleva a que no nos sintamos protegidos, y muchas veces eso conlleva también en la familia, ¿no? Que ahora mucho no nos apoya en lo que debiera ser la profesión, incluso en lo económico, ¿no? Ahora las familias lo que optan muchas veces es por, y ya no tanto la educación a los hijos, inclusive las estadísticas enmarcan de que muchos peruanos ya no quieren tener lo que serían los hijos, no prefieren tener inclusive mascotas, ¿no? Entonces ahí vemos cómo está de grave la salud mental y cómo se debe trabajar esto principalmente desde la política del gobierno. Listo, muchísimas gracias, Mikey, por su opinión, es muy valiosa. Gracias por tu tiempo. En este momento nos encontramos con Edward, estudiante de psicología del 9º ciclo, y nos va a responder la siguiente pregunta. Psicólogo, en la literatura y en la vida vemos casos donde una persona empieza a oír o ver cosas, a sentir que la persiguen y a desconfiar de su pareja sin motivo real. Desde la psicología, ¿esto es un cuadro de esquizofrenia o un brote psicótico, y cómo deforma la realidad de quien lo padece? Un cuadro psicótico, ya que de otra manera altera la realidad como lo pueda pensar, lo que pasa por su mente. Entonces, de otra manera, perjudica su relación hacia el torno no solamente de su pareja, sino de su familia o amigos en general, ¿no? Pues eso tiene que ser tratado, no de un especialista, más de un psicólogo y un psiquiatra. Ok, muchas gracias. Psicólogo, cuando estos delirios y celos obsesivos se meten en el hogar, ¿qué pasa con la dinámica familiar? Como desde ese momento altera un poco la dinámica familiar, ya que podría destruir, si en caso hay hijos, perjudica la relación del bienestar de ellos, y si no hay, pues de todas maneras perjudica a ambos como pareja, y eso hace que no haya una comunicación afectiva, o involucrando de que posiblemente hay una ruptura amorosa, ¿no? En todo caso. A través de las respuestas obtenidas podemos observar que la obra de Vallejo sigue siendo vigente, porque aunque fue escrita hace muchos años, incluso décadas, representa conflictos humanos que todavía forman parte de nuestra realidad. Finalmente, como parte de nuestro análisis, presentamos el poema seleccionado, ya que permite complementar la visión que tenemos sobre el pensamiento de César Vallejo. Al igual que en Fabla Salvaje, el poema refleja la sensibilidad del autor frente al sufrimiento humano y nos permite acercarnos a las emociones que caracterizan su escritura. He visto ayer sonidos generales, mortuoriamente, puntualmente alejarse. Cuando oí desprenderse del ocaso, tristemente, exactamente un arco iris. Vi el tiempo generoso del minuto, infinitamente, atado locamente al tiempo grande, pues que estaba la hora, suavemente, premiosamente henchida de 2 horas. Déjose comprender, llamar la tierra terrenalmente. Négose brutalmente así a mi historia. Y si vi, que me escuchen, pues, en bloque. Si toqué esta mecánica, que vean lentamente, despacio, ferozmente, mis tinieblas. La lesión de la respuesta, claramente, la lesión mentalmente de la incógnita. Si escuché, si pensé en mis ventanillas. Nasales, funerales, temporales, fraternalmente, piadosamente echadme a los filósofos. Mas no más inflexión precipitada en canto llano, y no más el hueso colorado, el son del alma tristemente erguida, encuentre mente en mi espinazo, ya que, en suma, la vida es implacablemente, imparcialmente horrible. Estoy seguro. Valoración del poema. Panteón es un poema existencial que reflexiona sobre la brevedad de la vida y la condición mortal del ser humano. A través de un lenguaje vanguardista y sofisticado, se distingue por el empleo de la sinestesia y la repetición de adverbios terminados en mente, recursos que rompen con las formas tradicionales de la poesía y transmiten la angustia y la incertidumbre propias de la existencia humana. El poema invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la vulnerabilidad del ser humano frente al paso del tiempo y la muerte. Asimismo, plantea que el sufrimiento y la incertidumbre forman parte de la experiencia humana, llevando al lector a cuestionar el sentido de la existencia y la manera en que enfrenta su propia realidad. Panteón sigue siendo relevante en la actualidad porque la inquietud frente al tiempo y la búsqueda de respuestas sobre el tiempo y la muerte continúan presentes en la experiencia humana. En un mundo marcado por la incertidumbre y los cambios constantes, las ideas planteadas por Vallejo mantienen su vigencia, ya que nos invitan a valorar la vida, aceptar nuestras limitaciones y reflexionar sobre el sentido de nuestra existencia.
Después de analizar nuestra investigación, la entrevista y el poema seleccionado, podemos reafirmar que la problemática presentada en Fábula Salvaje continúa siendo vigente, porque aborda conflictos relacionados con la mente humana, las emociones y las relaciones personales. A través del ensayo demostramos que la tragedia de Balta no surge únicamente por las supersticiones, sino por la forma en que sus miedos, celos y pensamientos obsesivos alteran su percepción de la realidad hasta afectar su estabilidad emocional y destruir su vínculo familiar. Asimismo, la entrevista permitió confirmar que estos temas que siguen presentes actualmente, ya que la salud mental y el manejo adecuado de las emociones continúan siendo aspectos relevantes dentro de la vida de las personas. Por otro lado, el poema seleccionado titulado Panteón de César Vallejo se relaciona directamente con Fábula Salvaje porque en ambos textos se observa cómo una intensa preocupación puede dominar la mente del ser humano. Mientras Balta queda atrapado por sus miedos y sospechas, en el poema, el yo poético refleja una profunda angustia hacia la muerte. En conclusión, Fábula Salvaje no solo cuenta la historia de un personaje consumido por su propio pensamiento, sino que también nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer nuestras emociones antes de que éstas afecten nuestras decisiones y relaciones. Por ello, consideramos que el pensamiento de César Vallejo mantiene vigencia hasta la actualidad, porque sus obras perduran en el tiempo mostrando dificultades universales que nos permiten comprender mejor nuestra propia realidad.